Marisol y te doy la bienvenida a este espacio, tu espacio Marisol es Mente. Juntos disfrutaremos de charlas, cápsulas y reflexiones de mentes maravillosas que nos inspirarán a desarrollar aún más nuestra parte creativa, sexual, espiritual y de salud o bienestar en general. Recuerda unirte y quedarte solo con aquello que te ayude o te guste. Lo demás solo déjalo fluir. Acompáñame. Hola Ok. Fer, ¿cómo estás? Bien, Mari, pues contento con este proyecto que tienes de Marisoles Mente. Pues yo les quiero contar, la verdad estoy súper emocionada porque estamos iniciando este proyecto. A mí lo que me apasiona de las personas es saber cómo piensan, qué los lleva a hacer cosas grandes. Y cosas grandes me refiero a vivir felices cada día, hacer lo que los apasiona, disfrutar, transmitir cosas a los demás. Y la verdad es que yo pensé en Fer. Fer es un amigo muy querido, que si lo puedo describir, Fer es una persona libre, es amante de los viajes, le encanta bailar, ama a los Kinder de Liz, que dicen que son los gansitos, pero refinados. Yo la Sí. verdad siempre cuando pienso en Fer, pienso en una persona abierta, muy alegre, expresivo y transmite mucho esa parte de disfrutar, de atreverse a hacer cosas nuevas, ¿no? Fer es psicoterapeuta, sexólogo y autor de libros. Y a mí me encantó que quisiera participar conmigo en esta sección que se llama Charlas para tu desarrollo, en este caso, para el desarrollo sexual, ¿no? Entonces, bueno, ya di una pequeña introducción de Fer. Y a mí me gustaría, Fer, que tú nos platicaras quién es Fer, cómo vive Fer. Pues mira, yo soy una persona que vive como, si bien es cierto, vivo mi vida planeada porque soy obsesivo, Ok. pero después de esa planeación, la verdad es que sí me dejo sorprender por la vida. Entonces, voy como escuchando las señales y cuando toca hacer algo como diferente a lo planeado y si mi intuición me dice que por ahí va, lo hago, o sea, me escucho mucho. Entonces, sí planeo mi vida, pero también me dejo sorprender. Entonces, yo creo que ese ha sido como mi recorrido de mi viaje, de mi vida durante todos estos años de mi larga existencia en este mundo. Larga existencia, estás bien chavo, es bien joven todavía. En esta frase que dices, me escucho a mí mismo, ¿a qué te refieres, Fer? ¿Cómo te escuchas? Fíjate que lo que hago es como ponerme en silencio y de repente hago como ciertos trucos, yo digo como trucos mentales, porque por una parte, sé que esto suena raro, pero por ejemplo, cuando tomo decisiones, se lo dejo a mis sueños me dicen como me dan mucha información, o la otra, entro como en un estado de silencio y de repente escucho voces, no es que sea esquizofrénico, o a lo mejor sí, puede ser que sí sea esquizofrénico y no me he dado cuenta, pero escucho voces que me dicen por aquí, por acá, o a veces son como sensaciones, ¿no? Que me refieren, oye, sí, éntrale o no le entres. Escucho mucho mi cuerpo, ¿no? Yo creo que justo tiene que ver con, a lo mejor, ahorita que estamos en este curso de milagros, mi espíritu hablando a través de mi cuerpo. Entonces, sí procuro hacer eso. Creo que mi referente últimamente es si es algo que me da paz, le entro. Si no me da paz, aunque sea atractivo, mejor me salgo del juego. Y a veces me meto en temas donde no me dan paz y lo experimento, pero no tardo mucho tiempo en salirme. Entonces creo que ese ha sido mi gran mérito. Escucharme, si me da paz, continúo. Si no me da paz, tal vez me tardo un poquito más, pero me salgo de esa jugada y no tiene caso continuar porque algo que no te da paz desde un principio no te va a dar paz nunca en la vida. Perfecto. Entonces lo que entiendo, Fer, es cómo vive Fer. Si algo te da paz, lo llevas a cabo. Y si no, mejor lo sueltas y avanzas a otro lado, ¿no? Fer y yo estamos juntos en algo que se llama NASA, ya les iré platicando, y un curso de milagros. Y justo lo que nos dice es aprende a vivir más libre, siendo feliz, disfrutando la vida y experiencias donde te den paz y donde puedas extender algo. Fer, tú que eres sexólogo, psicoterapeuta y autor de libros, cuéntanos un poquito cómo tú vivías tu sexualidad en tu infancia, en tu entorno, en tu familia. ¿Por qué te llamó la atención desarrollarte en este tema precisamente? Yo creo que desde pequeñito me tenía muchas curiosidades. De hecho, sí considero que desde pequeñito, seguramente muchos niños, ¿no? Pero en mi caso identifiqué muy claramente que, pues, que me gustaban las niñas. Entonces,
esto era algo que era como difícil para mí manejarlo, o por lo menos decirlo con alguien. Y bueno, crecí en una sociedad, en una familia y sociedad machista, obviamente, donde se celebraba como toda esta parte de los hombres, podemos pues decir abiertamente que nos gustan las niñas, ¿no? Ya como adultos las mujeres. Y en realidad, vamos, era como un doble discurso por parte de mi familia, porque bien se podría hablar a lo mejor como de conquistas, ajá, Ujú. pero por otra parte, no se hablaba como mucho, por ejemplo, de temas como afecto, cariño, amor. Si bien es cierto, a lo mejor entre mis papás había afecto, pero no había como muchas demostraciones entre ellos. Entonces, en ese sentido, era como un doble discurso, porque toda esta parte sexualizada sí estaba abierta. Mis abuelos, mis tíos, mi papá, pues todo con toda esta cultura machista, pues era para ellos era como muy fácil hablarlo. Pero si se trataba, por ejemplo, de mis hermanas, ¿no? Que ellas tenían estas restricciones que yo no tenía. Entonces, crecí con la verdad es que sí, crecí con un machismo muy marcado, que por cierto recientemente, ya tiene años, pues estoy empezando a trabajar. Entonces, y por otra parte, ya cuando fue la adolescencia, pues no había como un referente para con quién hablar sobre estos temas, tenía muchas inquietudes, pero fíjate que mi papá, como pudo, hizo, digamos, lo que correspondía de acuerdo a su criterio. Justo estábamos platicando recientemente en familia, decíamos que la primera vez que vi pornografía fue con mi papá y con mi padrino. O sea, yo le estaba diciendo, oye, papá, por favor, déjame ver porno. Y ellos se encerraban en una habitación y estaban viendo su porno. Y yo ya sabía que estaban viendo, yo ya sabía. Entonces, cuando yo le dije una vez a mi papá, como que se sacó de onda, primero porque lo descubrí y segundo porque estaba muy chiquito. Creo que tenía como 13 años, 12, 13 años más o menos, y entonces ya le pedí de favor que me dejara ver porno, y sí, o sea, concedió ver porno con mi padrino y con mi papá, estuvimos ahí viendo. La verdad es que me aburrí a los pocos minutos, vi y ya dije, ¿y eso es todo? Entonces, no, la porno no es mi hit, la verdad, no es un tema que me guste, pero él a su manera me inició precisamente, vamos, como en el tema de la sexualidad a través de la porno. No fue la mejor manera, pero por lo menos no me inició con una sexoservidora, ¿no? Que sé que muchos compañeros lo vivieron así y que tampoco fue tan agradable. Para algunos sí y otros no, pero para la mayoría no fue agradable. Por lo menos no me expuso, vamos, como a esa experiencia, pero de alguna forma, pues él a su manera hizo que me involucrara un poquito más en el tema de la sexualidad erotizada adulta, ¿no? Entonces, y de repente le preguntaba cosas a él y lo que podía me lo contestaba, pero obviamente desde un marco más machín, ¿no? Entonces, eso me fue como contagiando durante mucho tiempo, ya hasta que al final te decía hace ratito, ¿no? Ya empecé a incursionar en círculos de hombres, donde cuestionamos esto, y actualmente sigo, no es que ya me haya vacunado contra el machismo, la verdad es que no, esto es algo que dice uno de mis colegas y que además trabaja en cuestiones de género, pues desde pequeños nos bautizan con las aguas del machismo, a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, pues está bien difícil, ¿no? Dejar a un lado eso. Y eso fue como la curiosidad que he tenido durante mucho tiempo. Vi también, vamos, como estas experiencias en la secundaria, en donde algunos compañeros llevan, por ejemplo, revistas pornográficas. O sea, si te das cuenta, Sí. creo que el tema de la sexualidad en mi adolescencia y seguro en muchos adolescentes está como muy relacionada con la porno, o sea, es como curioso, como muy reducido. Entonces, al ver este aspecto tan reducido de la sexualidad, pues ya que estaba ya en la universidad, me di cuenta que eso era, vamos, como una mínima parte de la sexualidad que se necesitaba desarrollar como otras cosas. Pero así fue mi experiencia en los inicios de mi sexualidad. Y es que, ¿sabes qué, Fer? La verdad es que tienes muchísima razón. Yo creo que nuestra sociedad actualmente es como ese doble bueno, vínculo que hay, que unos te dicen que está bien, pero los medios que tenemos para acceder a ella son muy limitados y desgraciadamente la mayoría de nosotros no sabemos vivir una sexualidad o empezar esa sexualidad como debiera ser. Afortunadamente, como tú dices, nuestros padres tratan de hacerlo
de la mejor manera, en tu caso, en mi caso también, y a lo mejor, como tú dices, no fue la mejor experiencia, pero te acompañó, ¿no? No te dejó solo, incluso no lo viste ya como algo prohibido y que ya después, como que diera miedo o te diera una cierta como, vamos a decirlo, como una frustración, no, o sea, realmente lo llevó muy natural y a partir de ahí se puede decir que empezaste a vivir toda esta experiencia, ¿no? Y Fer, si yo te digo, ¿quién te inspiró o quién ha sido tu héroe? Ya puede ser un libro, un personaje, un maestro, tu papá. ¿Quién te inspiró para que tú te desarrollaras en esta área de la sexualidad y quisieras compartirlo a los demás? Yo creo que fueron tres personajes, ¿no? Y tres personajes no cercanos a mí, sino más bien fueron autores. El primero fue cuando compré en la adolescencia, sí, compré el libro es una enciclopedia de Master y Johnson. ¿Ok? Entonces, que él era doctor y ella era enfermera y juntos hicieron una serie de investigaciones súper padrísimas en los años 70 sobre el tema de la sexualidad y la respuesta sexual humana. Entonces, cuando compré esa enciclopedia que era de 3 tomos, no, yo estaba fascinadísimo porque además estaba como muy digerido, con lenguaje muy sencillo, ¿no? Era una enciclopedia de divulgación, no era científica, pero sí basado en experiencias científicas, que eso, porque ellos son científicos. Entonces, como yo soy muy racional, si no hay un sustento científico, lo demerito, ¿no? Así soy yo. Entonces, así fue como me eduqué. Pero cuando algo tiene un sustento y además le ponemos algo místico, ya, para mí se volvió lo más grande de lo grande. Y entonces estamos hablando de dos autores, Master y Johnson. El tercero que amé y lo sigo amando a pesar de que está muerto este hombre y nunca lo conocí, Osho. Osho es un místico de la India y que incluso fui a su ashram hace más o menos como 6 años. Fui Wow, a conocer el lugar que él fundó allá en Pune, en la India. Y él escribe un libro que una amiga me regaló cuando estábamos trabajando. Yo trabajaba en un espacio y esta amiga me regaló este libro que se llama Sexualidad, Tantra y Espiritualidad. Y entonces lo leí, es un libro chiquitito, así, pero con una profundidad increíble. Cuando leo ese libro y además lo uno con la ciencia que aportan Master y Johnson, para mí ya el tema de la sexualidad fue wow. Dije, claro, se puede sustentar con ciencia, pero al mismo tiempo puede ser místico. Y entonces unir dos visiones, para mí fue increíble. Yo creo que ellos han sido mis grandes héroes. Después leí otro que me encantó, que se llama El Tao de la Sexualidad y la Larga Vida, que también habla sobre la sexualidad sagrada, ¿no? Y también fue algo que me encantó. Recientemente conocí por un congreso virtual al profesor Jerónimo. Es un máster en sexualidad de Tao, ¿no? Tao y sexualidad. Y lo he estado siguiendo, haciendo algunos ejercicios. De hecho, iba a hacer una formación con él antes de la pandemia ya en vivo, pero bueno, al final lo siguió en línea. A mí no me interesa trabajar en línea, lo quiero trabajar, vamos, como en vivo. Entonces esencial. me voy a esperar a esa formación y ya, o sea, creo que justo esto, estamos hablando de estos héroes que me influyeron mucho en el por qué estudiar la maestría en sexualidad, que después de leer estos libros, estas obras, ya más adelante me animé justamente a estudiar la maestría. Oye, Fer, y esto que me dices de Master y Johnson, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con esto? Que dijiste, voy a hacer la mezcla entre lo místico y la ciencia con Osho y esta enciclopedia que nos comentas. ¿Cuántos años tenías, Fer? Ese libro, creo, bueno, esa enciclopedia la compré cuando estaba a mitad de la universidad. Yo creo que tenía como 19 años, más o menos, 20 años, cuando compré esa enciclopedia. Y ahí tú visualizaste, voy a estudiar la sexualidad y lo voy a conjuntar con lo místico y seguramente haré... Todavía no, fíjate que todavía no, porque después de Osho me enteré cuando ya trabajaba, es decir, cuando ya había egresado de la universidad. Entonces, esta amiga, que estaba como muy clavada en el tema espiritual, me dijo, mira, léete este libro, está muy padre porque mezcla lo espiritual con la sexualidad. Dije, vamos a ver, yo no conocía a Osho. Entonces me da ese libro, me lo regala, lo empiezo a leer y dije, wow, está increíble, porque entonces ahí ya pude hacer como esta
concatenación entre la ciencia y lo místico, es decir, me acordé de lo que había visto en Master y Johnson, y con esto dije, está increíble. Entonces, fue más bien después de que terminé la universidad y que ya estaba trabajando. O sea, con esto, Fer, puedo entender que nuestra mente se puede alimentar de nuevas ideas, de nueva creatividad y mezclarlo con lo que ya sabemos y hacer algo más interesante. O sea, irlo viviendo cada vez de otra forma, pero que te guste, que, por ejemplo, el libro que me dices, El Tao de la Sexualidad, La Larga Vida, supongo que a lo que te había dado Osho y Master y Johnson le sumaste muchísimo más. Entonces, tú has aceptado aprender nuevas cosas para integrarlo a todo eso que tú has aprendido, que has desarrollado, que has vivido. Sí, sí, claro. De hecho, cada libro que yo voy leyendo sobre sexualidad, hablando sobre ese tema, o sea, lo voy enriqueciendo. Por ejemplo, hay otro libro que se llama El hombre multiorgásmico, que también tiene que ver con una cuestión, vamos, como taoísta. Está increíble ese libro, entonces también lo voy como mezclando. Por ahí puse en práctica algunos ejercicios taoístas para subir la energía sexual, ¿no? Para tener, no tener, por ejemplo, a lo mejor todo este rollo de cómo tener orgasmos sin eyacular, y eso está bien increíble porque al final terminas, vamos, como energetizado más, ¿no? En los encuentros sexuales, con la conexión. Entonces, lo voy como mezclando. Actualmente, por ejemplo, me metí mucho en el tema de la diversidad sexual, ¿no? Yo me considero un aliado de la diversidad sexual. Yo nací heterosexual, cisgénero, entonces pues tengo privilegios no ganados por serlo, y lo que estoy haciendo actualmente es, vamos, como luchar por los derechos de las diversidades sexuales, sobre todo de las diversidades en los niños y en las niñas, ¿no? Entonces trabajo mucho con niños trans, o sea, transgénero, chicos y chicas homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales, que de repente pues no tienen, vamos, como esa voz para abrirlo con la gente. Y también lo voy agregando, o sea, es como si de repente fuera un súper y entonces agregara como más conocimiento y lo voy integrando y voy haciendo una mezcla. Para mí interesante, que tiene que ser una mezcla que tenga coherencia. Si no tiene coherencia, no me interesa. Tiene que tener coherencia, porque justo es lo que necesitamos, claridad también en las personas. Si no hay claridad en mí, no hay claridad hacia lo que estoy ofreciendo. Entonces, Claro, eso de ser coherente y congruente con lo que queremos enseñar y cómo vivimos, ¿no? sí, claro, o sea, una parte es como la congruencia conmigo, pero otra es la coherencia del conocimiento, o sea, que tenga estructura. Si no tiene Claro. estructura, yo soy muy estructurado, o sea, si algo me desestructura, ya me perdieron. Entonces, yo necesito estructura, y después de la estructura podemos hacer un caos, si queremos, podemos hacer un caos, pero se requiere primero de cierta estructura, y por eso es que la ciencia me ayuda mucho para ser estructurado. ¿Qué te lleva siempre a dar el siguiente paso? Como tú dices, eres sexólogo, eres psicoterapeuta, pero también has escrito libros. Sé que tienes una fundación junto con Mari Balsas, que también le invitaremos pronto. Sé que tienes círculos de hombres, pero ¿qué te lleva siempre a dar el siguiente paso, Fer? A que no te detengas, a que te impulse. Yo creo que tiene que ver con la intuición de lo que yo necesito, justamente hablando de lo que comentabas sobre el nombre de tu proyecto, ¿no? Marisol es mente. Y digo, previamente al curso de milagros no lo había considerado así, pero ahora entiendo que finalmente si es una necesidad mía, es una necesidad de mucha gente o de toda la gente, qué sé yo. Entonces, cuando yo me voy escuchando, como hace rato te decía, ¿no? Me escucho, digo, creo que es necesario trabajar, por ejemplo, mi masculinidad. Bueno, entonces trabajo eso y empiezo, pero no solamente a trabajar en lo personal, sino lo empiezo a extender a más personas que de alguna manera también se vean beneficiados. O si hay personas, por ejemplo, que ya llevan trabajando un buen rato esto, entonces yo me voy aliando con ellos. Por ejemplo, el círculo de hombres no es un círculo mío, sí coordino yo junto con otros tres amigos, uno de los tantos círculos que existen, ¿Ok? pero este proyecto lo trajo otro amigo de Estados Unidos, y que nos sumamos con él, ¿no? Y que además somos participativos y todo, porque digo, claro que es algo que necesitamos. Y ahora recientemente llevamos como un mes y medio, que tres amigos, dos amigos y yo, coordinamos un grupo de círculo de hombres con hombres de Latinoamérica, ¿no? Tenemos gente de Chile, de Uruguay, de Argentina, de México, de Perú.
que están participando justamente en estos círculos y queremos extenderlo más. Entonces, yo veo como la necesidad mía en lo personal, por ejemplo, si bien es cierto, yo no me he visto discriminado como seguramente la diversidad sexual, ¿no? En general, Sí. pero seguro sí he vivido otro tipo de discriminación y entonces no ha sido tan fuerte porque no sería, vamos, como en este momento ponerme en una posición que no va, pero en esas experiencias de discriminación, pues logro empatizar cómo se sentirá la gente que vive a diario esta discriminación, ¿no? Esta diferenciación. De tal manera que cuando yo hago justo esa conciencia, digo, vamos a apoyar a estas personas o a los niños que de repente no tienen voz, como decía hace rato, en este tema de la diversidad. Entonces, voy escuchando lo que yo necesito y de ahí entonces trabajo lo personal porque le he trabajado mucho también a nivel terapéutico. No he dejado de tener terapia para Claro. mí, lo personal, o supervisión, por ejemplo, con mi supervisora. Nunca he dejado de tener eso, pero ya una vez que lo identifico en mí, entonces lo empiezo a hacer como más grande, más masivo, para que más gente se vaya beneficiando con un proceso que yo he vivido en carne propia. Fíjate, Fer, que esto que mencionas es bien importante porque a veces pensamos que crear algo es muy complicado y hacerlo realidad es todavía más difícil. Pero entonces se puede decir que lo primero que haces es te observas si algo que te falta en ti o que crees que puedes desarrollar, lo aprendes, lo pones en práctica y no te quedas ahí, lo extiendes. O sea, ese es el propósito claro de lo que tú quieres dar con sexualidad, extenderlo. O sea, yo ya lo apliqué en mí, me ha ayudado y ayudo a las demás personas porque normalmente creemos o como que nos enfocamos en una visión muy reducida. Entonces, siempre pensar más allá para dar el siguiente paso, yo creo que es lo que nos puede ayudar a que más rápido vayamos desarrollando todos estos proyectos, bueno, en tu caso que nos estás platicando, ya después te voy a pedir que me pases los datos de los círculos de hombre de Latinoamérica para que todos los que quieran pues se vayan sumando. Si tú lograras hablar con tu Fer de hace 10 o 15 años, ¿qué consejo le darías? O sea, Yo creo que el consejo que le daría es que no se presione, porque todo el tiempo se ha presionado y se vuelve autoexigente, se vuelve más relajado y que disfrute del camino, ¿sí? Que confíe justamente, vamos, como en el proceso, ¿no? Y que la vida le va a sonreír porque además está en donde tiene que estar. Creo que de muy joven me di cuenta que mi pasión, lo que Paulo Coelho diría la leyenda personal en su libro del alquimista, yo ya estaba montado de hace mucho tiempo. Entonces, cuando estás en tu pasión, cuando estás en lo que te agrada, o sea, solamente es como sí chambearle, porque sí hay que chambearle, pero confía en los resultados, ¿no? Que deje de ser como tan aprensivo en el sentido de que busque a fuerza el excelente resultado, sino que haga lo que tenga que hacer y que después suelte, ¿no? Yo creo que aprenda, vamos, como un poquito más a soltar, a ser flexible, que los viajes, que además eso es bien interesante, que los viajes le van a ayudar mucho a eso. De hecho, para mí los viajes me dan mucha flexibilidad. Cada vez que voy a un país que implica un desafío cultural, la verdad es que mi mente empieza a tener como un cambio de paradigma, porque es enfrentarme a un idioma, a una cultura. Entonces yo diría, pues viaja más. O sea, he viajado mucho, yo diría, va, aprovecha esos viajes como una forma de terapia también, ¿no? Y justo en esos viajes se me han ocurrido excelentes ideas, como la idea de llamar sabiduría sexual, se me ocurrió en la India, en un templo de allá de Nueva Delhi, donde justamente el templo está en forma de loto y que representa la unión de todas las religiones del mundo. Entonces, cuando vi esa flor del loto que justamente formaba este templo, de ahí entonces me surgió el nombre de sabiduría sexual, justo con el logo que tenemos de una flor de loto. Entonces, los viajes y esas experiencias para mí han sido, vamos, como un aliciente para seguir creando, construyendo y sobre todo, vamos, como en este desafío que para mí representa el romper estos paradigmas que de repente son muy rígidos en mi vida y que necesito de una u otra manera, ¿no? Ponerme, vamos, como a prueba para romper esas ideas que de repente se quedan muy cristalizadas. Entonces, yo le diría, relájate, vive lo que tengas que vivir, chambéale, pero el resultado
vamos, no lo controles. El resultado va a llegar solito. Creo que eso No sería, busques lo perfecto, solo disfruta, conoce y atrévete, ¿no? Porque mira, si a veces se nos hace difícil un viaje aquí a otro estado, imagínate otro país, pero tienes mucha razón, o sea, la creatividad que puedes encontrar fuera en plantearte nuevas preguntas y nuevos retos es impresionante. Y oye, Fer, sí, bueno, yo a todas las personas que están viendo el canal, la verdad es que la función de este blog es transmitirles esa pasión, ese deseo de aventarse, de hacer lo suyo, porque en tu caso es desarrollarte esa sabiduría sexual, ¿no? Y extenderla. ¿Tú qué le dirías 5 consejos así muy sencillos a estas personas? ¿Cómo empezar a vivir su sexualidad? En 5 puntos muy sencillos. ¿Qué nos podrías decir? Primer punto, acéptate como eres, ¿sí? Y sé que se escucha bien trillado, Sí. pero de tan trillado que lo pasamos como desapercibido y de verdad, o sea, es importante que te aceptes como eres, en tu cuerpo, en tu manera de ser, con tu luz, con tu sombra, ¿no? Que te sientas orgulloso de quién eres. Eso es bien importante, ¿no? Yo creo que otro es que te atrevas a vivir experiencias sensoriales, Ujú. ¿no? Que vivas experiencias sensoriales. Por favor, cuando viajes, prueba las comidas, prueba los nuevos sabores, ¿no? Nada más no vais a comer murciélago, por favor, porque eso nos dio Luego ven los problemas que nos traen. sí, no, pero prueba, eso es importante, ¿no? Experimenta. Entonces, experiencias, por ejemplo, el sensorama, ¿no? Que es una experiencia bien bonita, no sé si la hayas vivido, Mari, pero el sensorama, que es una ¿No? experiencia sensorial, que es, digo, ahorita seguramente se va a restringir, pero son cuestiones, vamos, como de estar en contacto con tus sentidos. Entonces, yo creo que eso es importante. Otra, ¿no? Es atrévete a leer cosas sobre sexualidad, te van a dar muchas ideas. Lo que te guste, lo que tú quieras. No tiene que ser algo científico. Yo porque soy sexólogo y me dedico a eso, pues tengo que leer cosas de ciencia. Pero puedes leerte cosas de divulgación bien interesantes, bien bonitas, muy prácticas. Por ejemplo, Silvia Olmedo tiene una serie de libros muy prácticos sobre este erotismo. Entonces está muy padre. Entonces, atrévete, vamos como a esas lecturas. Cuarto consejo, sé que esto también es como muy occidentalizado, pero vale la pena nada más que un día entres a una sex shop o que vayas a una expo sexo, que es súper interesante, es toda una serie de experiencias unidas en un solo espacio. Entonces, ¿vale la pena ir a ese tipo de experiencias? Sí, nada más es como para retarte un poquito y romper esos paradigmas. Yo creo que el quinto para mí es haz de tu espacio sexual, que puede ver, vamos, como con tu cuerpo, que tiene que ver con la relación con el otro o con el mundo, algo sagrado. O sea, hazlo algo sagrado, vuélvelo sagrado, no en el sentido moral, ¿no? Sino en el sentido de que es valioso para ti y que es valioso para los demás. Y que trates al otro como te tratarías a ti en lo erótico, que seas honesto, que seas honesta, que si de repente, por ejemplo, tú quieres una relación abierta, dilo, o sea, sé claro, ¿no? O sé clara, eso creo que es importante, o sea, por eso has sagrado esto en el sentido de utiliza las palabras apropiadas, como diría Miguel Ruiz, ¿no? O sea, sé impecable con tus palabras. Entonces, si quieres una relación monógama, dilo. Si quieres una relación swinger, dilo. Si quieres una relación poliamorosa, dilo. No te juzgues ni juzgues a los demás, pero lo que voy es, sé claro con tus palabras y creo que eso lo vuelve muy sagrado. Cuando tú eres claro contigo mismo de lo que tú quieres, entonces es mucho más fácil que esto lo extiendas a la otra persona o las otras personas involucradas y esto te va a dar muchísima paz, ¿no? Yo creo que me quedaría justamente con una frase que dice Marta Salvat, mi prioridad es la paz. Entonces, si algo te da paz, si te da paz todas estas variantes o cualquiera de estas variantes, por supuesto, ponlas en práctica. Oye, Fer, me encanta esta frase que dijiste al final, o sea, porque la unes precisamente con la primera pregunta que te hice en la entrevista, ¿no? Es cómo empezar a vivir nuestra sexualidad. Sé honesto contigo mismo. Escúchate y la sexualidad que quieras vivirla, pero dila, disfrútala y comunícala, porque pensamos, hay como muchos tabús que vivimos día a día, restricciones que nos da miedo, por eso no vivimos una sexualidad libre y feliz.
Entonces, escúchate a ti misma y algo que dijiste es, haz sagrada tu sexualidad en el ámbito que lo disfrutes, de que lo hagas algo parte de tu vida y que la puedas extender, que trascienda esa sexualidad, como la quieras vivir, pero que la hagas desde esta parte que a ti te haga sentir paz. Eso está increíble porque creemos que sexualidad no está conectado con justamente con esta parte que te da paz, con la parte interior, ¿no? La hemos acostumbrado a ver desde otro lado muy superficial, como muy vano, y la verdad a mí se me hace tan importante la sexualidad, poderla integrarla y vivirla, como tú dices, con pasión, con libertad, con tranquilidad, con amor. Fer, ya casi vamos a terminar. Fer, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado? Cuando tú mueras, ¿qué te gustaría dejar en las personas? ¿Cómo te gustaría que fueras recordado en todo esto que ayudaste a extender la sabiduría sexual? Yo creo que justo se relaciona con la última frase que proponía, ¿no? Un hombre que estuvo enfocado en generar espacios de paz, ¿no? Pero también como de mucha generosidad, que también eso es algo que intento hacer, como de mucha abundancia para mí y para la gente que está a mi alrededor, y que me consideren un hombre amoroso y que además le encanta bailar. A lo mejor no lo hace tan bien, pero que le encanta bailar, mover el cuerpo, disfrutar todos los sentidos, ¿no? Que me encanta el placer con mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Que de repente me considero como un hombre hedonista, pero con mucha responsabilidad porque también estoy muy conectado con esta parte espiritual. Me gusta mucho esta analogía o metáfora que Osho propone. Él decía que él se consideraba como un Sorba y un Buda. Entonces él se hacía llamar como Buda el Sorba o Sorba el Buda. Sorba era un griego, de hecho hay una película, ¿no? Sorba el griego, que lo que le encantaba era el placer, bailar, disfrutar de la vida, viajar, etcétera, etcétera. Pero también, ¿no? Le agrega Osho esta parte búdica de estar también conectado consigo mismo, con lo espiritual. Y creo que en ese sentido yo me uno justamente a esta metáfora que Osho propone, como ser un Sorba Buda o un Buda Sorba, ¿no? Mezclar estas dos, creo que así me considero yo. Yo ahorita estoy pensando cómo te voy a recordar, Fer. Fer, el intrépido místico. Me gustó. Esta parte de la sexualidad, de disfrutar, de conocer, de dejarse llevar, ¿no? Oye, Fer, otra pregunta, ya para terminar. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Te gustaría saber algo de mí? ¿Cómo podemos seguir colaborando tú y yo? Ok, no, pues este proyecto que ahorita acabamos de inaugurar, no sé si sea tu primera Es mi entrevista, ¿no? primera, eres el que está inaugurando esto. Fíjate que ahorita que conecté justamente con todo esto y cómo está fluyendo esta entrevista, se me antojó en algún momento, si tú quieres, hacer un taller juntos, ¿no? Padrísimo. Sobre Sí, sexualidad sagrada, que creo que también estabas como muy interesada en ese tema. sí, Entonces, estaría interesante hacer un taller juntos sobre sexualidad sagrada, ver esta parte masculina, femenina, ¿no? Y digo, previamente como involucrarnos un poquito más en claro. ese tema y después hacer uno juntos. Pero bueno, ya que me preguntaste, pues te estoy ahorita en este momento, ¿cómo se llama? Sí, 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 proponiendo en público justamente esa experiencia. Ya se verá si se realiza o no se realiza. Pero sí, se me antojó como hacer un proyecto juntos de sexualidad sagrada. Padrísimo. Yo creo que todo surge con una idea. Esa es la principal como cuestión, ¿qué quiero crear y qué quiero llevar a cabo? Eso es lo primero. Pues Fer, yo te agradezco muchísimo esta parte. A mí me encantaría seguirte teniendo más entrevistas porque creo que la sexualidad da para muchísimo. O sea, hablabas de círculos de hombres, hablabas de la sexualidad desde la parte sagrada, desde la parte mística, desde la parte de la ciencia, desde los niños, adolescentes, la diversidad sexual. Entonces, si tú me permites, a mí me encantaría que estuviéramos hablando justo de estos temas porque yo creo que es bien interesante. Como tú decías, infórmate, atrévete a saber de diferentes formas, es decir, avisar a las personas, oye, hay tal expo de sexualidad, hay tales canales que puedes leer, los libros que nos acabas de mencionar. Entonces, Fer, yo les voy a compartir pues todas las redes de Fer para que también lo empiecen a seguir.
porque ya tiene muchísima gente desde hace años, ya trae una carrera impresionante, pero para tenerte aquí en el blog, para que sea esa como colaboración para desarrollar la mente y la creatividad. Y Fer, ¿alguna frase que nos quieras dejar? A mí me encantan las frases. Como decía mi buen amigo Fer, esta frase te cambia la vida. ¿Qué frase me dejarías? Si puedes, una o dos frases. ¿Cuáles Una dejarías? frase te voy a dejar que es justamente la que me ha ayudado mucho a hacer mis proyectos. Ajá. Y la ¿Eh? frase es la siguiente, esa siempre se la digo a Mari, andando y meando. O sea, si hay un proyecto, órale, andando y meando, vamos a hacerlo, ¿no? Sobre la marcha, nada de que se quede ahí en plan, sino hagamos algo en acción. Entonces, esa sería mi frase. Me encanta. Las voy a poner en esas frases así, como decía mi buen amigo Fer, andando miando. La voy a tomar en cuenta. Pues muchas gracias, Fer, por este tiempo que nos regalaste, por todo lo que nos compartes. La verdad es que quedo súper contenta con esta primera entrevista. Y bueno, Fer, si hay algo que podemos hacer por ti, también avísanos. Sí, muchas gracias por la entrevista, la disfruté muchísimo No y sabes. suerte en este proyecto que tienes, seguramente te va a ir súper bien. Eres muy buena entrevistadora, eres muy agradable. Muchas gracias, pues gracias a todos los que van a ver esta entrevista. Quédense con lo que les ayude y aprendan nuevas cosas. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, Fer, bye.